Sage Institute y del Orange County en California, Water District. Investigador visitante postdoctoral del Center of U.S. Mexican Studies de la Universidad de California, San Diego. También fue profesional asociado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. Desde hace aproximadamente 20 años realiza investigaciones en temas relacionados con usos del agua, desalación, contaminación ambiental y cuencas hidrográficas compartidas entre México y los Estados Unidos. Ha dirigido numerosas tesis y realizado publicaciones tanto nacionales como internacionales. En 2012 realizó una estancia académica en la Universidad de Tekirdağ, en Turquía, realizando un tour de 10 países balcánicos para dialogar con colegas de diferentes universidades sobre la administración de los recursos hídricos transfronterizos. Démosle por favor una bienvenida al doctor, es un honor que esté con nosotros y le cedo el uso de la palabra. Justamente hablando, perdón, de el tema de qué hace la gente cuando no está conectada. Tengo un libro publicado sobre eso, es decir, es un tema que lo vengo trabajando hace casi 30 años, que me interesa muchísimo y que lamentablemente no se ha conseguido desarrollar, yo no lo he conseguido desarrollar, por varias razones, pero la principal es que para resolver un problema lo primero que hay que hacer es reconocerlo, reconocer que uno tiene un problema, después planear, después analizar cuál es el problema y ver cómo se puede resolver. A mí me interesa y me sigue interesando, y esto que estoy presentándoles aquí es algo que voy a utilizar. Ándale, muchísimas gracias. Que voy a tratar de utilizar en una futura presentación con ACID para tratar de conseguir fondos, que es que me interesa saber, me interesa la parte que de alguna manera todos los gobiernos han tratado de esconder bajo de la alfombra. ¿Qué hace la gente cuando no le podemos dar agua, cuando no le podemos dar drenaje? ¿Qué hace la gente cuando ya por ley no se le puede dar algo? Es decir, cuando una persona se asienta, empiezan con su casita ahí con 4 o 5 cajas de cartón y hacen una letrina ahí en el fondo. Esa es la gente que a mí me interesa. Lamentablemente todos los estudios, todo lo que se hace es para tratar de darle el sistema sanitario, para tratar de darle el servicio y para tratar de resolver el problema una vez que se produjo el agua negra. A mí me interesa qué pasa con la gente que no está conectada y a la que no se le puede dar. Aquí en Tijuana, estos son datos del 2010. Es muy difícil conseguir información. A propósito puse el año porque esto es lo último que se sabe. Es decir, ¿qué es lo que pasó del 2010 hasta ahora? No lo sabemos. El 2015 todavía no se publicó. Es decir, que estamos trabajando con información que muy atrasada, sí. Sin embargo, aún en esos casos, o sea, utilizando esa información, tenemos una cantidad de 5.000 casas que no tienen agua entubada. No se puede pensar en un drenaje sanitario sin agua, es decir, que aunque no tengo exactamente las informaciones del drenaje sanitario, por lo menos 20.000 personas no tienen agua y no tienen un drenaje sanitario. O sea, hay 20.000 personas que tienen un problema de saneamiento, nada más que utilizando datos del 2010. Es decir, lo que ocurre hoy no lo sabemos. Pero la magnitud del problema es considerable. Hice unos mapitas aquí, estos son de nuevo datos utilicé información cruzada, pero digamos es lo más avanzado que hay y que no es lo mejor, vamos, no es lo mejor. Pero aquí podemos ver que hay zonas de la ciudad, Tecate tiene ejes rurales, hay zonas que es prácticamente imposible
pensar, por ejemplo, en ese puntito rojo que está ahí abajo, que no tiene drenaje. Pensar en llevar una tubería de agua o un drenaje sanitario. Es muy difícil. Son temas muy complejos a los cuales las tecnologías tradicionales, y drenaje, o sea, casa con un excusado adentro, un drenaje sanitario, una planta de tratamiento, probablemente no se puede hacer y probablemente no se va a hacer. Va a tener que seguir así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a tener dinero para poder llevar una línea de drenaje ahí, una planta? No, vamos a pensar qué hacemos en el tiempo ¿no? Este es otro, aquí hice el análisis de nuevo, que utilizando de nuevo la información disponible. Esto siempre es cuestionable. Parte de la población que no está conectada a drenaje y que no tiene agua en su vivienda. Y el problema se vuelve peor todavía. O sea, hay zonas que tienen agua y que no tienen drenaje sanitario. Y de nuevo, los ajes rurales son los más complicados de todo. Que prácticamente, pensándolo racionalmente, es casi imposible de resolver con la tecnología tradicional. Yo soy profesor justamente de una metodología, una materia que se llama metodologías para el tratamiento de agua. Doy agua potable y doy también técnicas que se utilizan para tratamiento de aguas negras, que no necesariamente son el drenaje sanitario y una planta de tratamiento. Este es un concepto que yo vengo elaborando desde hace mucho tiempo, que es el de la secuencia sanitaria. Es decir, generar una serie de pasos en el cual los propios interesados, la propia gente, el usuario, realmente construye y mejora por sí mismo. Es decir, la intervención es relativa, es decir, no es algo que cae del cielo. Este concepto yo lo fui personalmente a observar a varios países, honestamente por mis pistolas. O sea, yo me pagué absolutamente todo, viajé, hice todo, y académicamente no me ha dado nada, pero me interesa y voy y sigo tratando de entender cómo mejora sus condiciones de vida, conseguir ideas en el mundo de cómo se ha hecho. El último país que estuve fue en Tailandia, en Bangkok. La idea es, y en Bangkok se utilizó una secuencia sanitaria que fue pagada o fue financiada por el Banco Mundial hace unos 20 años más o menos, y les funcionó muy bien. Entonces fui a ver ahorita cómo está ese proyecto que se hizo del Banco Mundial y que realmente todavía está funcionando bien. Se cumplieron los pasos de la secuencia sanitaria. Ahora, insisto, esto se basa en los propios usuarios, es decir, en tratar de darle las herramientas a la persona que tiene el problema para que la persona misma lo resuelva. Esta secuencia que voy a presentar aquí la seleccioné por bajo costo y alto impacto. Tiene una base teórica práctica muy sólida, pero que aquí les pido que me crean de que esos estudios se hicieron. Ahora, y esta es la parte importante, para que estos sistemas funcionen, las autoridades necesitan involucrarse y necesitan participar de alguna manera, quizás no tradicional, pero que cada uno de estos pasos tienen que estar perfectamente definidos. El primer paso, aquí tenemos, Tijuana, Tecate, toda esta zona, se utiliza la letrina, pero una letrina común que tiene problemas de moscas. El principal problema de las letrinas aquí es la mosca. La mosca es un problema serio porque esa mosca que nace en una letrina después sale y anda por las cocinas, anda por todos lados. Entonces, el primer paso que yo propongo es eliminar la mosca. De nuevo, no vamos a resolver el problema de la letrina, pero le vamos a resolver el problema a la letrina y al propio usuario que tiene problemas. Entonces, está basado en un modelo y unos experimentos que se han hecho en África y en la India. Y sí, realmente funcionan muy bien. 90% de reducción de moscas con una técnica simplísima.
Se utiliza la letrina que está hoy, la instalación que está hoy. El pozo, la casilla se utiliza. Se puede realizar en 2 etapas. La primera etapa, que es la clave, que es la crucial, que es la urgente. Poner un tubo, que ahorita lo voy a explicar un poquito, con malla para las moscas. La segunda etapa, plataformas de cemento, de concreto, para que cuando llueve ¿cómo se llama? Los pozos de letrina no rebalsen y vayan a la calle. Es de muy bajo costo. Se puede convertir una letrina común en una de pozo ventilado con un tubo de 100 milímetros, o sea, de 4 pulgadas. La ferretería, estos valores que voy a mostrar ahorita los saqué de llamar por teléfono a ferreterías de aquí. 6 metros de largo es lo que tiene el tubo, con un precio, vale 239 pesos, vamos a decir. Y por cada tubo podemos sacar 2 letrinas, o sea, podemos mejorar 2 letrinas. También se requiere una tela de nylon, de mosquitera, ahí a un precio de 30 pesos 50 al metro cuadrado. Se puede utilizar una plancha de estas, nos permite utilizar esa malla para 4 letrinas. Son 128 pesos por letrina. Aquí está el detalle. Esto realmente está basado en estudios muy serios del comportamiento de la mosca. La mosca va siempre a donde hay luz. Busca la luz. En cualquier sitio oscuro busca la luz. Entonces, se le deja un tubo, se pone un tubo con una malla arriba. Todo esto está oscuro, toda la casilla, todo es oscuro. Entonces, la mosca cuando nace, aunque entre una mosca y ponga huevos aquí, el huevo, la larva que nació, va a intentar irse a la luz. La luz es el tubo. Allá arriba está la malla, no puede salir de ahí. O sea, se van a morir de ahí de hambre, no se le va a ocurrir ir por otro lado. Entonces, este es un sistema altamente eficiente. Uno dice, lo usan en los parques nacionales de Estados Unidos. Estas son letrinas ventiladas. Estas son fotos que yo saqué en un parque nacional en Arizona. Pueden verlas aquí. Esta, claro, es para un parque nacional, un sitio donde hay mucha gente. Es decir, cada uno de estas letrinas es un camping ahí, que hay mucha gente. Entonces, pueden servir para mucho tráfico. Aquí tienen una ventilación, tienen un excusado, o sea, es bastante simple. Esta es otra, de otro parque nacional. Muy simple, de madera. Esto es muy parecido a lo que tenemos nosotros aquí. Y esto está en un parque nacional de Estados Unidos, que uno dice, primer mundo. Bueno, sí, es primer mundo. Y encontraron que en esas circunstancias, en el medio del desierto, lo más simple es tener una letrina de pozo ventilado, que nosotros no tenemos aquí. Aquí está el tubo, ven el tubito ahí a la derecha. Esto es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. Lo único que tenemos que hacerle es ponerle ese tubito. Es decir, que el gran paso, la gran revolución, es poner un tubito con una malla hacia arriba. Y ya con eso resolvimos el 90%. Aquí les tengo esto que es, los costos de inversión, cuánto costaría. Lo tengo para 100 casos. Es decir, la idea que yo les estoy proponiendo a ustedes es tratar de construir y mostrar esta tecnología en distintas colonias. Es decir, replicarla, elegir al azar 100 casas y ponerles este tubo. Si le digo, oiga, doña, ¿qué tal si nosotros le podemos poner un tubo aquí para que no haya una sola mosca? ¿Le molestan las moscas aquí en la letrina? Yo le puedo hacer de que no haya una sola mosca, que no salga una sola mosca de aquí. Claro, si eso funciona, hace falta una campaña por televisión. Es decir, todo eso se necesita generar algún tipo de presentación, se necesita hacer una campaña publicitaria, que lo tengo aquí calculado. Y bueno, este TCB es una ONG, o sea, una coordinación de alguna OSC. Yo tengo 2 o 3 ahí apalabradas, más o menos me dieron el presupuesto de 30.000 pesos. Todo esto está en pesos. O sea que una campaña completa. Y 100 plataformas de concreto, o sea, 100, para que
Para mostrar de que se puede hacer, incluso mostrarle a la gente, a los que lo fabrican, a los señores que están aquí, cómo se hacen y concretamente en esta campaña de televisión decirle, bueno, aquí el don que está en la calle tal o al lado de la llantera, él sabe hacer ¿cómo se llama? Las plataformas. El costo que le calculé por los hierros y el cemento fue de 1.000 pesos por plataforma, 1.070, bueno, o sea, no es gran cosa. Como todo proyecto, uno necesita tener indicadores para ver si funciona. Entonces, estos son los indicadores que se me ocurren a mí que pueden servir. O sea, reducción del 90% de las moscas, lo cual significaría, y eso se vería en el largo plazo, mediano plazo, la reducción de enfermedades diarreicas. Es decir, que los niños ya no tendrían tanta diarrea. Reducción de malos olores al interior de la letrina. Sí, es muy importante para los usuarios. De esta manera, ya con el piso, es muy fácil de higienizar. Es decir, que las letrinas estas, una vez que tienen el tubo que hace que se me vayan las moscas y que hay una buena plataforma, se pueden llegar son muy fáciles de limpiar. Entonces, le sirve a la doña, a la señora, de la letrina. Y con las plataformas se reduce el problema de que cada vez que llueve, las letrinas se rebalsan y va toda la calle. Entonces, se vuelven estancas. Y entonces, hay una reducción general de la contaminación. La segunda etapa que yo estoy proponiendo es un modelo, un excusado con pozo ventilado. Es algo que yo vi en el norte de Argentina y en Brasil. Son excusados comunes, muy semejantes, lo único que la tasa del excusado es diferente, tiene una curva allá abajo, incluso se la puede llegar a hacer, con muy poca agua. Es decir, que para mover ese excusado se utiliza de litro y medio, alrededor de litro y medio, es decir, muy poquita agua, lo cual es ideal para zonas como las nuestras, que mucha de la gente que no está conectada al agua necesita sacar el agua de un tambo de 200 litros. Entonces, utilizar una pequeña cantidad de agua, que puede ser incluso agua de lavarropa o algo así, para mover el excusado, es importante. La principal ventaja de esta estructura, de esta técnica, es que por esa trampa de agua es absolutamente libre de olores. Ese excusado no tiene nada, absolutamente nada de olor. Entonces, de esta manera, se puede construir la casilla, se puede hacer el baño adentro de la casa. Es decir, es una ventaja muy grande ya para el usuario. Todo esto está enfocado al usuario, darle la ventaja a la familia, los señores, señoras que van a utilizar esto. Es muy simple, hace falta una superestructura, un asiento de excusado con sello de agua integral, que ese probablemente haya que encontrar a alguien aquí que lo pueda hacer. Y el mismo pozo de letrina que se estaba utilizando, tal cual, letrina que estaba con la tapa, se le tapa el agujero por donde estaba el excusado, se tapa eso, se mantiene el tubo, se mantiene la plataforma y se mantiene todo, se reusa toda esa parte. Aquí está el detalle, o sea, la trampa de agua, se mantiene ¿cómo se llama? El tubo, y esto ahorita sí tiene agua, pero muy poca, es decir, no es de 1 galón o 2 galones, es 1 litro por cada uso. Y la ventaja de esto es que se reutiliza todo. Aquí hice de nuevo los cálculos, cuánto cuesta, cuánto costaría, y y estos son los indicadores, o sea, los objetivos y los indicadores de esta segunda etapa. De nuevo, como ustedes pueden ver, hay aquí abajo, esto no, así, ¿lo ven ahí? Que está las campañas en redes de radio y televisión. Es decir, todo esto sí necesita de
una intervención por parte de las autoridades. Es decir, generar esta campaña hay que pagarla, hay que pagar a gente que lo haga, tiene que estar bien hecho. Ya el detalle, pero yo hice un cálculo más o menos el cálculo, coordinación de nuevo una OSC, y tenemos un costo para, ahí sí ya 30 nada más, es decir, porque pues ya es más caro, de 300.000 pesos. Ahora, la tercera etapa, que es la que probablemente sirva aquí, es la construcción de una fosa séptica utilizando tambos de 200 litros. Relativamente simple, yo tengo bastante desarrollada la tecnología. O sea, estuve donde se las hicieron, estuve presente, estuve viendo y cómo se hacen. Es muy simple, con fosa séptica. De hecho, esta es una en Brasil de 5, pero con 4, yo ya he hecho los cálculos aquí, alcanza y sobra. Con 4 tambos de 200 litros, uno obtiene una calidad de efluente altísima. Y esto es particularmente para esas zonas rurales que están allá lejos. Con un campo de drenaje con grava, con piedra, el agua perfectamente se la puede utilizar para regar árboles. O sea, una casa perfectamente funciona con un sistema de estos por años, sin problema. Tiene ventajas: control total de derrame en temporada de lluvia, es una estructura permanente. Desde el punto de vista estructural son mucho más seguros que un pozo de letrina. Es decir, ahí no se te va a caer un niño por accidente o algo por el estilo, que eso es un tema que me preocupa también. Con mantenimiento adecuado, un sistema de estos puede durar 10 años sin problemas, sin necesidad de limpieza. Y a los 10 años, pues uno va con una chumacera y se quita de ahí el residuo. Pero 10 años sin problema. Tiene muy bajo costo y puede tratar totalmente los volúmenes de una casa. O sea, la cantidad de agua que se use, este sistema lo trata. Desventajas: necesita mantenimiento periódico. Cuando hay mucha densidad poblacional, no son tan buenos porque necesita espacio. En el caso de si hay muchos de estos tanques que están descargando en un campo de absorción, particularmente en esta zona, cuando hay zonas de alta, ese agua que sale de ahí es ácida. Entonces, si tienes una roca sedimentaria de carbonato, que hay mucho en Tijuana y aquí también, o sea, es el área, le dicen el efecto Alka-Seltzer. Entra el agua y la roca totalmente se deshace, pero se deshace, se vuelve gas. Carbonato de calcio con ácido es gas. Entonces sí pone en peligro las estructuras alrededor. Entonces sí hay que tener mucho cuidado donde se pone uno de estos sistemas, donde se incentiva el uso, que la roca que esté ahí abajo no se vaya a comer, no vaya a ser carbonato que se nos vaya a venir abajo. Y puede llegar a tirar abajo un edificio, puede tirar abajo. O sea, esto puede ser serio. El efluente en muchos casos también puede llegar a la superficie y ahí sí hay mal olor, depende mucho del drenaje entonces. Y sí requiere más agua, que si la familia está comprando tambo de 200 litros, y esto muy probablemente no le sirva. Necesita comprar pipas, una pipa entera. Cuando ya tienen una cisterna, ahí sí este sistema funciona. De nuevo, hice el cálculo para fabricarlos en el lugar, utilizando 4 tambos de 200 litros. Estos, de nuevo, son precios de más o menos que... No es un promedio exacto, vamos, aquí no es científico. Para hacerlo científicamente debería haber llamado a 8 ferreterías que me dieran las cotizaciones. Aquí llamé a 1 o 2 y me dijeron, no sé más o menos cuánto le anda. Y eso más o menos es el precio. Esto se puede afinar, pero estos sí son valores reales, ¿eh? O sea, estos valores que les estoy diciendo del PVC, de cuánto vale, son valores reales. Entonces tengo que, para una construcción de 50 de estos, 276.000 pesos. Y aquí ya tenemos los indicadores: reducción del 100% de moscas. Ahí sí, se nos fueron todas.
Se nos fue 100%, reducción de 100% de las enfermedades diarreicas. Tratamos la totalidad del agua. Y una reducción del 100% de cualquier derrama con las lluvias. Que esto es un problema aquí. O sea, cada vez, no llueve nunca, pero el día que llueve cae toda el agua junta, se llenan los pozos de letrinas, entonces generan un problema. La cuarta etapa es algo que puede funcionar en AGEPs urbanos o AGEPs rurales que están con alta concentración. O sea, cuando uno tiene una buena cantidad de de fosas sépticas, es muy fácil conectarlas. En lugar de usar esa descarga, ese campo de descarga que mostré, directamente mandarlas a una tubería. Tubería de muy bajo diámetro, y porque todos los sólidos se nos quedaron adentro de la fosa séptica, es solamente agua. Contaminada toda la historia, pero es agua, sin sólidos. Entonces, no se necesita llegar a lo que se llama las velocidades de limpieza. Es decir, que con muy poco declive, con que haya tantitito declive, el agua se va. Entonces, con eso uno saca todo el agua de las casas y ahí sí lo lleva a una plantita descentralizada de tratamiento. Esa plantita puede ser de 1000 maneras distintas, pero como es agua que ya viene digerida, que ya no trae sólidos, es muy fácil de tratar. Un filtro de arena nos alcanza. Un filtro de grava, perdón, alcanza. Porque no tiene ya la fase, o sea, todo tratamiento de agua tiene una fase anaerobia y una aerobia. La fase anaerobia, que es donde se producen todos los óleos, los olores, toda la parte fea, esa ocurre en el tambo de 200 litros adentro de la casa. Esa es la parte que trae problema. Lo que sale de ahí es un agua ya que ya no tiene condiciones anaerobias, ya es el tratamiento ahí ya es aerobio, que eso no huele, directamente no huele. O sea, hace falta una tubería de diámetro pequeño, o sea, la tubería esta de 100 milímetros, la de 4 pulgadas, perfectamente nos sirve para este trabajo, que es la más estándar. Me voy a esta porque es la más estándar y la más barata. O sea, proporcionalmente es aquí está una idea de cómo se hace. Yo los he visto, estos sistemas, en Brasil, en favelas muy pobres, pero lo he visto también, no tengo las fotos aquí, pero en fraccionamientos de lujo, casas de mucho dinero, mucho valor, con sus fosas sépticas y todas conectadas a un sistema condominial. O sea, puede funcionar en las dos maneras. Cuando uno diseña estos sistemas, la regla siempre es de acuerdo al sapo la pedrada. O sea, no todo funciona para todas las cosas. Entonces, hay que ver las condiciones particulares de un lugar para ver si vale la pena o no hacer estos sistemas. La calidad económica, la calidad es altísima. Como le digo, yo lo vi en Brasil en fraccionamientos de muy alto costo, en unas mansiones que tienen un sistema de estos. Y lo vi en favelas, que es las colonias nuestras. Entonces, aquí ya en el caso que se encuentre, que se localice un lugar de esas fosas sépticas que dijimos que estaban planeadas, que se puedan unir a este sistema, ahí de nuevo lo reduje a solamente 20 o 30, en este caso usé 30 fosas sépticas conectadas. ¿Cuánto me costaría si tengo una zona por ahí que esté ¿cómo se llama? Que tenga las condiciones, que haya la suficiente densidad, que estén lo suficientemente cerca? Bueno, costaría este dinero. Y de nuevo aquí están los indicadores. Entonces, aquí están los valores totales para cada etapa. Toda esta secuencia se podría llegar a hacer con alrededor del 1,5 millones de pesos. No es tanto dinero. Yo creo positivamente que se puede llegar a conseguir algún tipo de financiamiento externo para algo así, de ser de que haya un interés por parte del municipio, de las autoridades de aquí de la ciudad, de trabajar o de tratar de establecer esta secuencia sanitaria, a sabiendas de que, por ejemplo, se va a estar ayudando a toda la gente que, por ejemplo, ilegal que está ahí, que se asentó pero bueno,
es una manera, estamos hablando, yo lo estoy viendo ya desde el punto de vista de la población, estamos ayudando a una gente que está ahí, que no se va ahí, y que hoy no le podemos resolver el problema, que hoy no se le puede dar un drenaje sanitario. Entonces, esta idea, de hecho, voy a tratar de hacer una presentación. O sea, cada uno de estos indicadores, cada una de esas cosas que presento, ahí hay investigación. Entonces, voy a tratar de pasar esto a una convocatoria con ACIT, que lo quiero presentar para Tijuana y Tecate, para ver si me dan dinero, dizque para hacer una investigación, pero en realidad lo que yo quiero es ayudar a esta gente. O sea, hacer todo esto para que quede y que, bueno, después de ahí va a salir un paper, un artículo. ¿Va a ser la muestra que tenga? Sí. O sea, no, sí. Esto realmente para Conacyt lo tengo que vender como investigación. Pero bueno, si les interesa, podemos llegar a hablar de esto y les puedo dar todo el asesoramiento técnico del planeta. Bueno, no todo, pero vamos, he trabajado mucho en esto. Estas son ideas que vengo trabajando hace muchos años. Sí. Doctor, y haciendo una comparación con un sistema de drenaje, digamos, regular, en un espacio en donde sí sea accesible para colocar un sistema de drenaje, más o menos estamos hablando de qué porcentaje de ahorro. Mira. Lo mejor, lo ideal es el sistema de drenaje sanitario. Siempre. Es lo mejor. Porque tiene un montón de ventajas, tienes economía de escala. Esto está hecho para cuando no puedes. Cuando tienes que no se puede, por la razón que sea. Bueno, ahí empieza. El problema técnico, el problema de la mayoría de estos casos es que los ingenieros que están entrenados para resolver los problemas de una sola manera. Se les enseña drenaje sanitario y ahí empieza, una planta de tratamiento del tipo que sea. Hay muchas. Pero cuando no lo puedes resolver con eso, cuando no puedes poner un drenaje, ¿qué haces? La mayoría de los ingenieros dicen, no se puede resolver. ¿Y qué haces? Nada. Entonces, mi propuesta es, bueno, cuando no puedes, cuando no, o sea, no tienes el dinero, cuando no, bueno, cuando la densidad, por ejemplo, es muy alta, es lo que a veces, por ejemplo, como te digo, las favelas de Brasil, es todo asentamiento ilegal, están en los cerros así para arriba, o sea, poner un drenaje sanitario es imposible. Y es un poco lo que tenemos en algunas de nuestras colonias. O sea, que de repente viene la gente y se ponen tac, todos ahí. ¿Y cómo le haces? Bueno, hay que pensar, como se dice, fuera de la caja. Entonces, bueno, ok. El drenaje aquí no lo vamos a poder hacer. Vamos a poner otra cosa. Pero no abandonamos a esa gente. Desde el día que está ahí, le ayudamos a que ellos mismos mejoren. Pero ellos tienen que saber, el problema de todo, la clave de todo esto es eso que yo estoy hablando de campaña en televisión, o que existe el conocimiento. Una vez que la gente sabe cómo resolver el problema, por ejemplo, mira, aquí esos tubos de las letrinas, nadie los usa porque nadie los usa, porque nadie los vio. Entonces, justamente donde estén y eso es lo que yo quiero, donde poner en distintos puntos de la ciudad una cosa tan simple como un tubo que elimina las moscas, donde la vecina de acá al lado, oiga vecina, ¿sabe qué? Desde que yo tengo ese tubo se me acabaron las moscas. Órale, a ver, déjeme ver, ¿no? Oye, 100 pesos, ¡pum!, lo pone. Entonces, que eso se desparrame directamente, o sea, que no vaya un oficial del municipio a ponerlo todo, no, que estas innovaciones, estas mejoras se difundan entre la gente, o sea, que se sepa. Por eso cada uno de estos pasos es clave, que la propia gente, o sea, el señor que hace las plataformas, o sea, yo podría contratar gente que lo haga, o sea, se puede poner el dinero,
pero no, tiene que ser alguien, el señor que les hace las cosas ahí, el albañil del barrio, ese es el señor que tiene que saber. Y ese es el señor que tiene que saber cómo hacer una fosa séptica. Es decir, no la persona que está sentada allá en un escritorio en el municipio. No, es el señor que está ahí en la colonia que diga, oiga, doña, mire, con un poquito más de dinero, en lugar de hacer una letrina, le podemos poner con 4 tambos de 200 litros, hacemos un sistema que por 10 años se desentiende. Entonces, estas son tecnologías que están pensadas para ese lapso, o sea, para cuando la gente no tiene. Es más, yo hice, cuando mi tesis doctoral, que lo hice en Tijuana, en las colonias de Tijuana, encontré que el promedio en los asentamientos ilegales, entre el momento que se asientan hasta el momento que se les da servicio, pasan 14 años. Entonces tienes 14 años, no sé aquí en Tecate, pero no me imagino que sea muy diferente. Entonces, como te mostré en la primera diapositiva, tienes unas 20.000 personas que por 10 años no tienen un sistema de saneamiento adecuado. Entonces, este es para eso. En el momento en el que puedes poner un sistema, un drenaje sanitario convencional, te vas. Es más, este último paso que yo estoy haciendo, que estoy proponiendo de los sistemas condominiales, en lugar de mandarlo a una planta de tratamiento, lo mandas a un drenaje, o sea, y listo. Hasta te ayuda porque es toda agua que te va a ir lavando, ¿no? O sea, sí, o sea, no trae sólidos. Entonces, te va a ayudar a mover todos los otros sólidos. Insisto, esto está basado casi todo en la autoconstrucción. La idea es demostrar, poner ejemplos, pero para que después la gente lo copie, para que haya los propios usuarios decidan usarlo. Yo, como te digo, y esta sí es una anécdota, en Brasil me tocó ver, insisto, en una favela, que bueno, apareció misteriosamente un camión, un troque con tubos. No vayamos a preguntar mucho cómo lo consiguieron, pero, y te digo, como ejemplo, la parte cómica era que, claro, tenían los tubos, pero no tenían codos, no tenían cómo hacerlo doblar. Y me tocó, y tengo toda la fotografía, la manera más ingeniosa del planeta para hacerlo doblar, hacían cajas de material, con bloques. Entonces entraba un tubo por aquí y salía el otro tubo por acá. Fantástico. Y así hicieron todo un sistema de drenaje en la favela para que se vaya para abajo, claro, conectando sus fosas sépticas. O sea, pero ellos, los propios habitantes, hicieron todo solos, o sea, porque ya evidentemente lo habían visto, ya tenían referencia de cómo se hacía, cómo funcionaba. Entonces, pues se las ingeniaron de que un camión perdiera la carga, un truck perdiera la carga cerca de su favela, y ellos después hicieron todo lo demás, pero ellos lo hicieron. Y eso es lo importante, ¿no? De que esto sería una manera de empoderar a los demás más abajo, que son los que nada tienen. Y eso es por lo que me interesa, ¿no? Hablando de salubridad, está muy bien este planteamiento porque le quita muchas enfermedades a la gente que menos tiene, que por lo regular no tiene asistencia social, ni seguro social, ni ISSSTE, que va ahora a las farmacias similares, sí. Pero sí está muy bueno por la sanidad. Sí, no, esto está orientado en esa dirección. O sea, sí, o sea, lo que yo quiero es justamente eliminar las moscas, eliminar las enfermedades con tecnologías, o sea, resolver el problema sanitario, pero claro, al mismo tiempo ayudar a la propia gente, o sea, que tenga cosas que sean más, o sea, el segundo paso que estoy poniendo, y bueno, no, ¿a quién no le gusta tener un baño ahí dentro de su casa, que uno abre la puerta y está ahí, no, y tener que ir allá al fondo del patio ahí a una casillita oscura en el medio de la noche? No, pues sí, o sea, vamos, todos queremos eso. Entonces, de esa manera
el que lo está usando está feliz, más feliz, sí, se resuelve el problema. Y la sociedad resuelve otro problema, la sanidad. O sea, ya no hay moscas, ya no hay enfermos, ya no tenemos problema de que las aguas negras se nos están metiendo en las letrinas, perdón, el derrame de letrina. La letrina, mientras no llueve aquí, es muy segura, es muy segura, autocontenida, seco. El problema es cuando llueve, se llenan de agua y empieza a salir, se derrama. Entonces, bueno, resolvamos los dos problemas. Me parece muy interesante y yo lo que te quisiera como que nos ahondaras un poquito es el mantenimiento, o sea, porque digo, es el coco de todo, de grandes, de pequeñas, pero ¿qué tan difícil o cada cuánto se tiene que dar mantenimiento para que funcione? Bueno, sí, mira, las letrinas en general se llenan, tardan mucho. Tardan cerca de 10 años en llenarse. Mientras no haya agua, porque hay una evaporación, una parte muy seria, una parte muy grande se compacta, una parte termina infiltrándose, y no hay que tenerle mucho miedo a la infiltración de una letrina porque es algo biológico y las bacterias, los virus, no viven para siempre, viven muy poco. Entonces, con una distancia de alrededor de 30, 40 metros, si tienes un pozo de agua y estás sacando agua, con que tengas 50 metros, la letrina ya es segura. Es decir, es muy poco lo que necesitas. Aquí, lo que se hace, y yo lo he visto aquí en la zona, es que muchas veces, cuando ya, no te digo 10 años tanto, cuando se llena, hacen otro pozo ¿cómo se llama? En la misma propiedad, y ahí mueven la casilla de la letrina a ese segundo pozo. Se puede perfectamente, pero evidentemente se puede utilizar lo mismo que uno de estos camiones, una chumacera, uno de estos de vacío, para vaciar el pozo. Yo las veces que me ha tocado ver, en general hacen un segundo pozo, no lo limpian. Ahora, eso me refiero a los primeros dos pasos. O sea, ahí estás hablando de que el sistema te va a durar de 10 a 14 años. En el segundo paso, que es ya los tanques, los tubos, los tambos de 200 litros, ese más o menos en 10 años vas a tener que sacar los sólidos del primer tanque. Entonces, claro, recuerda que aquí está la gran costumbre de jamás aventar el papel al excusado. Entonces, eso hace una diferencia muy grande. Entonces, los sólidos, el primer paso es un digestor. Este sistema que te muestro es un digestor anaerobio por etapas. O sea, el diseño en realidad está bastante avanzado, bastante técnicamente muy avanzado, aunque tú ves 4 tambos de 200 litros. En realidad te estoy hablando de un digestor anaerobio bastante evolucionado, se ha utilizado, se lo está utilizando mucho, de nuevo, Brasil, y lo vi en Tailandia, lo vi en estos dos países, con muchísima eficiencia. Es decir, estás hablando de que en 10 años vas a tener que traer a un camión de vacío para que te limpie un tanque de 200 litros. Es muy poquito. Doctor, mi pregunta va en el sentido de como para cuánta familia, qué número de personas duraría para 10 años, una familia de 5, 10. Más o menos, sí, o sea, las experiencias que se tienen es familias de 6. Sí, las familias brasileñas, ¿no? Sí, sí, en grande. Pero estos datos son un poco de acuerdo son muy locales.
Entre otras cosas, tiene mucho que ver la temperatura. Es decir, esto te va a funcionar muy bien aquí porque hace mucho calor, en verano. Pero cuidado, en invierno la eficiencia se viene abajo, porque son sistemas biológicos. Entonces, es aproximado. Nada de esto es así matemáticamente. Pero, y lo que estoy diciendo está basado en experiencias en otros países tropicales. O sea que más o menos, nosotros no somos tropical, pero más o menos sí hace mucho calor. Entonces, mi experiencia, yo vi esto en Brasil, en Costa Rica y en Tailandia. Y vamos, los digestores anaerobios yo los vengo siguiendo hace muchos años, en distintas escalas. Y bueno, esto es lo que encontré. O sea, a ver, en Costa Rica trabajé también con digestores anaerobios a nivel de pequeñas granjas lecheras o casas, y de lo que encontré es que eso no, o sea, si no vas a utilizar el gas, que esto se tira, esto se avienta todo el gas, o sea, es un digestor anaerobio y todo el metano se avienta, se tira, se ventea. Hay un tubito ahí que, ese tubito que está aquí, eso es para aventar el metano. Si no lo tienes, te explota el tanque, ¿no? Eso es fundamental para que no te explote por presión, ¿no? Pero entonces, es un digestor, estás digiriendo constantemente. Y en donde está como ese tubito para que salga los gases, ¿no huele? Estás arriba. Bueno. Sí, algo de olor vas a tener. Por eso tiene que estar arriba y venteado. O sea, por eso lo tienes allá. ¿Y qué posibilidad existe que lo invitemos a un proyectito en una escuela en donde pueda poner en práctica esto y les enseñe? ¿A dónde le firmo? Excelente. ¿Sabes? Mi hijo va en una escuela en donde, no sé, ahorita no hay sistema de drenaje, ¿verdad? No hay sistema de drenaje ahí. Va en una escuela, está pegada al Cerro Cuchumá. Maravillosa, le va a encantar. Y obviamente yo lo he vivido porque a veces lo acompaño al baño y bueno, el olor es muy desagradable y todo eso, entonces hay problema también de moscas y ahorita le dije ahí, ay, deberíamos hacer esto en la escuela, pero estaría súper bien que obviamente estuviera dirigido por el experto. No, sí, no, mira, a mí... El problema, discúlpeme que lo interrumpa, el problema que yo le veo ahí, pues es que son niños de entre 0 años y 16 añitos, entonces son niños que están muy expuestos a que haya enfermedades digestivas, que haya una proliferación bacteriana terrible. Exacto. Y que entonces de ahí se estén desencadenando problemas de salud pública. Mira, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. Pero habría que ver las posibilidades, por ejemplo, depende de los fondos, depende del dinero que haya. Te digo, no es mucho, ya viste los precios que te estoy hablando, no estoy hablando pero hay que comprar las cosas, hay que comprar tú. Probablemente en un caso de estos, ya en una escuela, cuando ya hay gente... Pero estamos hablando de una comunidad muy pequeña. Sí, no, pero de cualquier manera, o sea, se pueden hacer pasos o se puede hacer ya un diseño, por ejemplo, de que haya 2 sistemas. Un sistema para eliminar todo lo que es líquido y un sistema para sólidos. Eso se puede hacer. Se puede, o sea, hay 1000 opciones. A mí me preocupa siempre con las letrinas el accidente con los niños. Que, de hecho, en parte, justamente, ese es otro de los problemas que le veo al sistema de letrinas, es que por el miedo a que los niños se vayan a caer por el agujero, que es real, mucha gente en las colonias no hacen que el niño vaya al excusado, lo hacen ir afuera y después, entonces, ahí también tienes moscas que ni siquiera están allá y es cierto, o sea, entonces los niños recién le dejan usar el excusado cuando ya tienen cierta edad, 5, 6 años. Esto estoy hablando de todo lo que, hablando con la gente de las colonias, entonces me preocupa esa parte, o sea, de volver estos sistemas
seguros para los niños. O sea, sí me interesa la mosca, me interesa todo eso, pero al mismo tiempo me interesa que un niño no se me vaya a ir por el agujero. Entonces, por eso es que tengo ese segundo paso, el segundo paso intermedio, que es el de el sistema de bajo... Ese. No, me refiero a que se vaya a caer por el agujero de la letrina. No, para ahí no se puede ir nunca. Pero entonces ahí sí tienes que tener esta trampa de agua. Y con esta trampa de agua, realmente, literalmente, eliminas 100%. Es una trampa de agua pequeña. Esta trampa tiene 1,5 litros de agua. Cuando usted se refería a este tipo de tazas, ¿son tazas especiales para tomar? Sí. ¿Para que tenga esa descarga en Sí, 1,5 litros? sí. No son las comunes que se No, porque ellas tienen... Son como 18 litros, ¿no? Exactamente. 18 litros. Exactamente. Sí, exactamente. Por los dos sifones que tienen, porque las tazas, el excusado común tiene doble sifón, mueven mucha agua. ¿Hay agua potable directa o también la llevan por pipas? Bueno, me refiero por los costos. Para checar el costo de poner una taza normal con ese sistema y que entrar agua a llenar. Ok, perdón. Bueno, ustedes la conocen. Lo que a mí me gustaría en esos casos, justamente en un caso como este, por eso tengo el proyecto y por eso tengo ¿cómo se llama? El presupuesto. Estas se pueden hacer muy bien con fibra de vidrio. O sea, que quedan muy bonitas. Entonces, tengo los diseños. Conseguir aquí algún don que trabaje en eso y decirle, mira, este es un modelo. Hazme uno. Pero, bueno, en este caso, ¿cómo se llama? En este caso estoy hablando de 30. Para que le ajuste al señor. O sea, decirle, mira, claro, para hacer el molde todo, mira, va a ser para 30. Ahorita te pago 30. Digo, en este proyecto. Pero le pones un sticker ahí bien grandote con tu dirección. Sí, o sea, de la publicidad de tu negocio ahí. Cosa de que la señora de al lado, la vecina, cuando ve que, oiga, vecina, mira, yo tengo aquí, si es una letrina, todo igual, pero esta no huele, nada. Está dentro de la casa. Óigale, pues mira, aquí lo hacen, ahí lo puedes ir a comprar. Ahí está el número de teléfono y ahí está la dirección. Que vayan y lo compren ahí. Entonces, para que le convenga al señor que me hace la taza, primero, o sea, estoy pensando en algo que le convenga a todos para que se distribuya. Entonces, decir, bueno, mira, 30 se ponen aquí, pero después, aquí está la dirección. Entonces, habla con el señor y el don ya tiene. Y no sé, ahí ya él maneja su business, yo ya no es problema mío. Que dice, bueno, yo espero a tener 5 pedidos y los hago todos juntos. No, es cosa de él, como lo hace, ¿no? Pero la idea es que estas cosas salgan y que queden dentro de la ciudad, o sea, que se vuelva parte de la cultura sanitaria de la ciudad. Doctor, una preguntita por acá. Sí. No tuve el gusto de atender su conferencia, pero la voy a ver en video seguramente en esta semana, atendiendo otras conferencias como soporte aquí, ¿no? Pero es un tema que me apasiona. Hace muchos años el tema del agua y el tratamiento de aguas, y me he involucrado en proyectos de ese tipo. La pregunta es con respecto a los patrones sociales y de consumo del agua. Hemos, las ciudades, construido pues volúmenes contaminados de agua al mezclar aguas grises con aguas negras de forma irregular, así como en el mundo de la basura se mezclan las basuras y se crean problemas del manejo por combinar la basura. También en las aguas grises y las aguas negras, yo me atrevo a asegurar que sucede lo mismo, incrementan la masa de tratamiento y el manejo y todo esto, cuando las aguas grises podían
tener un proceso de reintegración mucho más fácil al medio ambiente contra las aguas negras. ¿Se ha explorado esto o no tiene o ya se exploró y no tiene un fin feliz? A ver. Mi presentación está orientada a la gente que no tiene, los que no tienen agua, los que tienen que comprar el agua en una pipa, en un tambo de 200 litros. Esa gente no produce, no genera prácticamente aguas grises. Y tampoco genera aguas negras, porque no mezcla el agua con los excrementos. No se mezcla, la letrina está ahí, fija. Entonces, para tener agua negra necesitas agua y materia sólida. Si te falta uno de los dos, y ese fue el comienzo de mi presentación, para poder analizar las áreas potenciales de problema, busqué las áreas que no tenían agua entubada. Entonces, cuando empiezas a tener agua entubada, es otro problema. O sea, no es lo que yo estoy hablando aquí. Yo estoy hablando de qué pasa, qué se puede hacer para toda esa gente que no tiene agua y no tiene un drenaje sanitario. O sea, a partir del momento que tienes agua, empiezas a generar otro problema. Y ahí sí se produce, ¿sí? El agua gris, el agua negra. El agua gris lo podrías tratar, la podés reutilizar. Nosotros aquí en esta región no andamos mal. Mi tesis doctoral fue en el 96 y analicé los usos de agua en Tijuana, en las colonias. Y los promedios de consumo de agua que tenemos nosotros están en el límite rayano en lo que la Organización Mundial de la Salud considera saludable. Es decir, andamos en 140, 130 litros por persona por día. Que más de eso no se puede bajar. Ahí estamos bien, o sea, estamos bien y en el límite. Entonces, el tratamiento de eso, de ese agua, sí es una técnica, es una cuestión aparte. Por empezar, a la hora de diseñar plantas de tratamiento hay que tener en cuenta la altísima densidad de sólidos, que no es los parámetros estándar de diseño para las plantas de Estados Unidos, por ejemplo. La planta de Estados Unidos está diseñada para cerca de 230 galones por persona por día. Así se calcula. Y nosotros tenemos 140 litros por persona por día. Entonces, todos los cálculos hay que hacerlos de nuevo. De hecho, doy esa materia. Esta es la materia que doy en Monterrey en la maestría en gestión integral del agua. Que a la hora de hacer los diseños es fundamental conocer el problema, saber qué es lo que tienes. Y los estándares que te vienen de diseño no te sirven. O sea, tienes que crear tus propios cálculos. No te vayas jamás por el estándar. Entonces, pero esto no. Yo no estoy hablando de esa gente. No estoy hablando de gente que puede generar agua gris o que puede generar agua negra. Yo estoy hablando de la gente que no puede porque no tiene el agua negra. Entonces, el consenso ha sido siempre de que como no se puede dar la solución ideal, que es el drenaje sanitario y el tratamiento, no se hace nada. Entonces, no se puede resolver. No, ¿qué voy a hacer aquí si no le puedo llevar al agua? Si están a semejante distancia. Lo cual es cierto. O sea, es cierto. No se le puede poner un drenaje sanitario. Lo que yo estoy explorando y he estado explorando por años es, bueno, algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer cuando no se puede dar la solución ideal? Entonces, todo esto que mi presentación, los pasos que estoy proponiendo, es para reducir los problemas a la espera mientras se puede dar el drenaje sanitario, mientras llegas a la solución ideal. Pero para no barrer bajo de la alfombra una parte importante dentro de la ciudad que, bueno, hoy por hoy no se hace nada por ellos, desde el punto de vista sanitario, claro. Entonces, esto es un plan de acción que estoy proponiendo, ahí soltando el aire. Creo que
bueno, creo haberlo aterrizado lo suficiente, bueno, ahí están los valores. O sea, tengo los valores reales, aproximados, pero estamos hablando de un orden de magnitud. No estoy hablando de 40 millones de pesos, estoy hablando de uno y medio. Y todo un plan para mejorar la calidad de vida de esta gente que no te va a generar el agua negra, que no tiene capacidad de generar aguas grises, aguas negras. No, el problema es mucho más abajo. El día que tienen la tubería de agua, el día que tienes el drenaje sanitario, es otro problema. Pero lo que yo estoy hablando es a nivel, te digo, los olvidados. Estoy hablando de los que... Y muchas veces es la cuestión de desesperación. No puedo hacer nada. Bueno, no, espérate. Estoy diciéndote, sí se puede hacer. Es la población que puede estar consumiendo todavía el tambo de agua, el que está en la periferia, que ya la periferia está no muy lejos del centro de la ciudad. Son periferias cercanas, aunque son abismales en muchos de los casos, pero económicamente hablando, pero son muy cercanas a porque hay irregularidades, predios, porque son terrenos ejidales, X o Z, no entra el Estado a ofrecer los servicios, pero sí llega la pipa, entrega con cierta regularidad, porque es una economía todavía del agua ahí, y surte el tibor de 200 litros de agua y se vierten los desechos pues en la calle improvisada, que es la terracería, y vemos en todas las terracerías de estas zonas periurbanas, son drenajes pluviales, ¿no? Así por donde corre el agua, corre el drenaje, ¿no? Por eso, ¿no? Y justamente esto es lo que yo estoy tratando de evitar. Ese problema es lo que yo estoy tratando de evitar. Estas son tecnologías, la tecnología en sí, sin una aplicación, sin una parte social, no tiene... Y bueno, yo estoy mostrándoles, dándoles ideas de que sí se puede hacer. Creo que el mensaje de mi plática es toda esta gente que hoy por hoy está en esas condiciones así absolutamente precarias, que están generando problemas, que ellos sufren y están generando problemas, se le puede ayudar. Si no directamente, por lo menos con lo que yo estoy hablando, con estas tecnologías, con la demostración de tecnologías. Bueno, este es el plan que estoy presentando. Pues muy extraordinaria la participación del doctor Óscar Alberto. Permítame entregarle una constancia, por favor, que dice lo siguiente: con la necesidad de llevar a los ciudadanos la oportunidad de encontrarse y mostrar su situación frente a sí mismos, pensar cómo medirse y compararse con otros tiempos o con otras comunidades. El comité organizador del primer Foro Social Municipal, en representación de la ciudadanía asistente, otorga constancia como conferencista a doctor Óscar Alberto Pombo López por su participación con la ponencia Servicios Sanitarios y Pobreza Periurbana, realizado los días 27, 28 y 29 de septiembre del 2019, con sede en el Centro Cultural Tecate, Secutec, y Tecate, Baja California, a 29 de septiembre del 2019, y firman aquí representantes de los organizadores del foro. Muchísimas gracias.